Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. Riesgos que presentan las aeronaves no tripuladas y los sistemas de contramedidas, organizados por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del ingeniero Rafael Padilla, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, antes de dar inicio, quiero invitarlos a aprovechar uno de nuestros exclusivos beneficios que Ascien tiene para nuestros ingenieros afiliados y es nuestra plataforma del Centro de Información Laboral. Esta plataforma es un espacio que proporciona una valiosa conexión entre las empresas del sector de la ingeniería y los miembros de ASIEM, permitiéndole publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Si ustedes desean obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal web, donde no solamente van a encontrar este beneficio, sino todos los beneficios y servicios que ASIEM ofrece a los ingenieros afiliados. Pueden también escanear el código QR que se encuentra adjunto en la pantalla. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de esta conferencia con todos sus amigos y conocidos que estén interesados en participar del tema del día de hoy. Entonces en el chat vamos a dejar el enlace para que lo compartan. Bueno, entonces ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero Rafael Padilla para que nos brinde una breve presentación de su trayectoria profesional y nos ilustre sobre el tema en cuestión. Recuerden que pueden levantar la manito o formular las preguntas que tengan cuando el ingeniero lo indique. Ingeniero Rafael, adelante, ingeniero. Ingeniero, no le estamos escuchando. Ingeniero, no le escuchamos. Aló, ingeniero, no le escuchamos. Ingeniero, no le estamos escuchando. Aló, ¿me estás escuchando ahora? Ahora sí, ahora sí, ingeniero, le escuchamos perfectamente. Eh, pero, ok. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor, si gusta la puede, exacto, ampliar. Ya, Ya, perfecto. ahora sí estamos completos y bien. Ahora sí, perfectamente, ingeniero, adelante. Bueno, listo. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Mis excusas por ese traslape técnico ahí. Mi nombre es Rafael Padilla, soy ingeniero industrial javeriano. Trabajé muchos años en temas de tecnología. Me metí en el tema de aeronáutica porque fui ingeniero de operación de mantenimiento en Avianca, cuando todavía existía el hangar 1 y el hangar 2. Y ahora promovemos diferentes
escenarios, aplicaciones y tecnologías que tienen que ver con sistemas aéreos no tripulados desde una organización llamada World UAV Federation. Esta es una entidad fundada en Shenzhen, realmente de la Asociación Industrial de Shenzhen, y promueve el uso de esta tecnología a través de capítulos. Se buscan temas como estandarización y homologación, extender los alcances de la industria local. Eh, hacemos mucho y hay algunas cosas muy interesantes de Colombia que merecen ser mostradas a nivel global y procuramos dar proyección internacional a la experiencia laboral. Tenemos gente aquí que ha hecho muy, pero muy buenas experiencias en el ramo. Para entrar en el tema de aeronaves no tripuladas, vamos muy rápidamente a ver un antecedente y es el regulatorio. La norma con respecto a aeronaves no tripuladas en nuestro país arranca en el año 2015 con lo que se llamó la circular reglamentaria número 002. Esa era muy restrictiva, pero tiene el mérito de haber sido como el primer reconocimiento oficial de las aeronaves no tripuladas como una actividad aeronáutica en nuestro país. Luego, ya un poco más adelante, evolucionamos el año 2019, cuando sale el apéndice 13, pasamos de circular a apéndice. El apéndice 13 era parte del RAC 91 y en ese apéndice ya empezamos a hablar, por ejemplo, de temas importantes como categorías de vuelo y empezamos a hablar, por ejemplo, de requisitos para operadores de drones. Bien, a finales del 2023, en octubre 27 de 2023, la Aerocivil promulga el RAC 100. El RAC 100 ya es una primera verdadera y consistente aproximación y homologación en muy alto grado con las normas de la OASI para este sector. ¿Qué pasa? Todas las operaciones de aeronaves, tripuladas o no, están regidas por la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OASI, también conocida como el Congreso de Montreal o como ICAO, dependiendo del caso. Entonces es menester de todas las aeronáuticas de todos los países homologarse y en la medida de lo posible mantenerse al día y al tanto con las normas que establece la OASI. La OASI ha establecido una serie de capítulos, dentro de lo cual esto va avanzando. Lo más destacado de nuestra norma es que se homologa con las normas internacionales adoptando tres categorías. Una categoría abierta, que es operaciones no comerciales. Ojo, la clave del asunto es no comerciales. Si, por ejemplo, alguien está operando un dron porque está montando bicicleta en la Valvanera y ese dron lo sube a YouTube y ese dron en YouTube se monetiza o lo monetiza, ya no es una operación abierta, es una operación comercial y automáticamente pasa a la categoría específica. En categoría específica estamos en todas las operaciones comerciales. En nuestro caso y en Colombia tenemos una ventaja muy importante y es que nos da hasta 250 kilogramos de maximum takeoff weight por aeronave. Y ahí ya tenemos dentro de la norma 9 especialidades. Hay especialidades como paqueteo, vuelo más allá de alcance visual, vuelo nocturno, varias de este estilo. Y finalmente tenemos una categoría certificada y su nombre es la mejor forma de identificarla y es porque el sistema o el equipo o el dispositivo que te vaya a utilizar por una u otra razón está ya dentro de los parámetros de tener una certificación aeronáutica o un certificado de aeronavegabilidad, según el caso. Entonces, esto, que es del 2023, ha abierto en nuestro país una enorme, muy grande oportunidad, ya que permite una cantidad de operaciones muy, muy diversa, vasta, y más considerando temas como nuestra geografía, la enorme extensión del Amazonas que tenemos, eh, nuestras aguas, que es de las cosas que más cuidado debemos tener. Pero para podernos meter en el tema al que vamos,
necesitamos entender un momento las clasificaciones de las aeronaves muy rápidamente. En la izquierda hay una clasificación por desempeño. En las clasificaciones por desempeño están las clasificaciones como HALE. HALE quiere decir High Altitude Long Endurance. Esos son los aeronaves como los que se ven aquí abajo, donde dice Reaper MK9A, que son aparatos ya muy grandes, muy sofisticados y que vuelan dentro del espacio aéreo de los sistemas tripulados. Fíjese que cualquier operación de un aparato de estos en nuestro medio, pues entraría dentro de la categoría certificada y no dentro de la categoría específica. Bien, y de ahí vamos teniendo unos más pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos sobre la columna de la X el tema de tiempos de vuelo de 10, 20, 30, 40 horas que se pueden llegar. Y carga paga, carga útil, que ya empezamos a tener escenarios de carga paga de 100, 200 y más kilogramos. Bien, nuestras operaciones comerciales, dado que estamos hablando de 250 kilos en la norma, se desenvuelven en los grupos 1, 2 y 3. Y entre el grupo 1 y 2 quedan prácticamente todos los multirotores que vemos en todo tipo de propagandas, ejemplos, publicidad, etcétera. Ahí entran todos los de DJI, los de Autel, los de todos los que nosotros queramos. Sin embargo, es muy importante tener eso en cuenta por una razón. Es muy diferente la forma como se comunica y la forma como se posiciona un aparato que es multirotor que un aparato como este Raven que ustedes ven en la parte superior, que es un aparato cuya sustentación se deriva de un perfil alar. Es diferente su forma de conectar, es diferente su patrón de vuelo. Por lo tanto, y eventualmente será diferente su forma de aproximarse a un objetivo, su patrón de vuelo, su velocidad, su velocidad crucero, etc. Entonces, primer escenario, tenemos múltiples tipos de aeronaves no tripuladas. Lo siguiente que está cambiando de manera acelerada es que las operaciones de drones de estos grupos 1, 2 y 3 y de enfoque comercial, hasta antes del RAC 100 eran VLOS, o sea, Visual Line of Sight. Un operador tenía que tener una vista directa de la aeronave. Permitía la norma una excepción, y es que este operador tuviera un segundo operador asociado en la misma operación y este podía ser quien tuviera la aeronave a la vista. Entre VLOS y EVLOS, que esto quiere decir Extended Visual Line of Sight, podíamos llegar a operaciones de más o menos kilómetro y medio. Bien, desde el RAC 100 en adelante, yo puedo hacer una certificación de vuelo más allá de alcance visual y por lo menos en teoría puedo volar prácticamente sin distancia. En la práctica, en la práctica, no es fácil encontrar operaciones de drones de más allá de 30 o 50 kilómetros porque empiezan a haber unos desafíos muy importantes desde el punto de vista de comunicaciones y control. Pero yo tendría la posibilidad, ya tecnológicamente hablando, de tener una aeronave volando a 300 o 400 kilómetros de distancia sin ningún problema. Este es un desafío muy importante desde el punto de vista de contramedidas, porque es que resulta que mi operador ya no está cerca en la aeronave, mi operador puede estar en cualquier parte. Entonces, las aeronaves no tripuladas típicamente manejan dos enlaces. El enlace de control, que es el enlace que lleva la telemetría, que tiene la tarjeta de comando y control del dron, y que se manifiesta en la pantalla de control del controller que tenga el operador de vuelo en su mano. Y una segunda, un segundo canal de comunicación está típicamente relegado o diseñado para el
dispositivo de recolección de datos que ese dron tenga asociado. Típicamente, video. Video es lo que más frecuentemente se trabaja y se utiliza. Es, los drones se han convertido en la plataforma por excelencia para hacer levantamientos de video de precisión de baja altura. Y aquí entra una cosa muy importante que es por debajo de la cobertura de nubes, que es donde no es fácil para que un dron vuele. Cada vez más, originalmente, pensando en alcance y otras cosas, hubo muchos sistemas de drones famosos que trabajaron en VHF, pues eso daba un poco más de alcance, pero en la medida que el tiempo ha pasado, prácticamente todos han migrado a 5.8 y a 2.4, que son las frecuencias que tenemos asignadas a los sistemas de telefonía móvil, que son frecuencias no licenciadas. Eso es chévere, pero eso tiene también una complicación. Y es que entonces nosotros podemos tener una aeronave no tripulada en una operación en X sitio, tener una estación de control, subir esa información a una red 4G o incluso 5G, y de ahí mi operador de dron puede estar en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso se puede hacer incluso en 4G, pero 5G es ideal por el ancho de banda y por la latencia. En 5G yo prácticamente puedo garantizar que un dron a muchísimos kilómetros de distancia obedezca un comando en milisegundos. Y eso es muy importante en muchas operaciones. Todo esto para decir que todo el problema de contramedidas está circunscrito a este escenario rojito que está aquí, que es el segmento del espectro que estas aeronaves están utilizando. Entonces, asociado a lo anterior, asociado a lo anterior, las aeronaves no solamente evolucionaron a estos canales de control, sino que también han ido progresando en su capacidad de operación autónoma. Hace muchos años era solamente una respuesta al comando del operador. Luego había drones que tenían alguna capacidad de nivelarse y perdonar algún error. Luego llegaron los drones que podían hacer un hover o, por ejemplo, quedarse de manera estática de forma automática y automáticamente corregir, por ejemplo, un viento o algo por el estilo. Luego llegó el conditional automation, que es cuando yo ya le puedo decir al sistema que, por ejemplo, siga un plan de vuelo y que entonces el dron puede ejecutar funciones como hacerle la circunvalar al techo de un tanque, ¿sí? Apuntando la cámara todo el tiempo al centro, porque mi misión es sacar imágenes del techo de ese tanque para ver su mantenimiento y cosas por el estilo. Y luego tengo alta automatización. Aquí yo ya puedo armar cosas como, por ejemplo, lo que ustedes ven en la parte de la derecha de la pantalla, es que yo podría pedirle a una aeronave ubicada en el puerto de Barranquilla, desde acá, nuestra oficina, que haga una rutina de vuelo, por ejemplo, siguiendo un patrón sobre la margen eh, occidental del río Magdalena hasta la desembocadura y luego usar esa imagen para temas de, por decir algo, sedimentación. Y finalmente, full automation es cuando yo simplemente le digo a una aeronave, cada tanto tiempo o de manera aleatoria debes realizar un vuelo que vaya hasta la desembocadura del río, vas por el margen derecho, te regresas por el margen del este. Si encuentras un tema de un dispositivo navegando, haz un acercamiento, toma una foto y toda esa misión la ejecuta la aeronave de manera automática. Esto ha tenido una repercusión muy grande, pero muy grande, por ejemplo, en los temas militares, porque entonces yo puedo programar un dron para que salga por una trocha o por una vía y que mientras vaya por la vía y le haga seguimiento a la vía, si detecta un punto de calor que tenga una mayor intensidad a X valor, simplemente se se pique contra ese blanco y haga detonar una carga explosiva que yo tenga pues, amarrada o pegada
al casco de la aeronave. Esto es parte de las cosas que se han convertido en una lección eh, de altísimo valor en el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Entonces resulta que ahora alguien desde muy lejos puede mandar un dron con un artefacto o con una sustancia química y dañarme un tanque de agua, o puede, por ejemplo, mandarlo con un agente biológico y afectarme un ganado, o puede simple y llanamente llevar una espora que se expanda sobre un cultivo y hacerlo de manera automática, de forma tal que prendió el dron, lo dejó volando y se fue. Ese es el tipo de riesgos a que eventualmente nos estamos empezando a enfrentar. Hace unos años, los riesgos más complejos con un dron era que hay uno muy famoso de una marca italiana de autos que atraparon a un dron mientras filmaba los, las pruebas en pista de uno de sus nuevos modelos para tomarle la foto al nuevo modelo y dañarles el lanzamiento y la publicidad y cosas por el estilo. Pero desde que las aplicaciones que se han visto en escenarios como la guerra de Ucrania se volvieron tan virales, pues resulta que incluso aquí en nuestro país estamos copiando esas prácticas y estamos utilizando esta tecnología para esos fines. Bien, las contramedidas son básicamente de 5 formas distintas, esencialmente. Las primeras no cinéticas, ¿sí? Son las que se relacionan directamente con la forma en que yo puedo interferir o incluso bloquear la señal de RF que ya vimos. Ahí hay 2 temas muy importantes, el jamming y el spoofing, y también hay algunos fabricantes que dicen que tienen la capacidad de tomar el control de la aeronave. Ok, yo no lo he visto, pero hay algunos fabricantes que lo dicen así. Luego hay unas contramedidas cinemáticas, kinetic. Bueno, aquí hay un montón de cosas y tal vez el ejemplo más, digamos, ¿cómo lo puedo yo decir? Absurdo de todo esto, es como en Yemen y allá en el Golfo de Omán se utilizan misiles de $1 y pico millones para interceptar drones con una carga explosiva de 20 o 30 kilos, pero cuyo costo total no pasa de los 100 o ni siquiera $100.000. Hay otros escenarios donde, por ejemplo, se utilizan los sistemas de municiones antiaéreas, que son las municiones que parecen las balas de una escopeta que hacen un modelo de dispersión como perdigones, y de ahí para adelante han aparecido otra cantidad muy grande. Más adelante les mostraré lo más sofisticado de estos Kinetic Minis, pero aquí también se consideran de alguna manera, por ejemplo, temas como pulso electromagnético, y parece ser, parece ser que los sistemas láser van a ser muy, pero muy efectivos a la hora de combatir el tema de sistemas no tripulados. Entonces, las políticas y las consideraciones entre costo y beneficio, costo y protección, ya ahora son una ecuación supremamente compleja, porque no se trata simplemente de bajar o de deshabilitar, perdón, una aeronave, sino que la forma de hacerlo, y dependiendo de la cantidad de veces que yo pueda eventualmente verme forzado a hacerlo, se convierte en una ecuación económica que puede en un momento dado hacer inviable la protección de un espacio contra drones intrusos. Bien, ¿qué sucede típicamente? El concepto básico es que las señales de control, las señales de RF de la aeronave son las que típicamente debemos tratar de utilizar en nuestro favor. Okay. Entonces, está el link de telemetría, está el link de video, está la señal. Aquí dice GPS, pero realmente
es GNSS, porque resulta que típicamente el primer sistema que se utilizó de manera amplia para hacer posicionamiento de drones fue el GPS, pero ahora están Galileo, Beidou, GLONASS y por ahí vienen otros cuantos más a formar parte del portafolio de posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Yo trato de tomar o el link de video o el link de telemetría en un controlador de 2.4 y este link es el que trato de bloquear. Entonces, la mayoría de las aeronaves no tripuladas, ¿sí?, tienen lo que se llama un failover. Son las rutinas de emergencia. Cuando un aparato pierde su telemetría, las rutinas de emergencia puede ser una de varias, pero las más comunes son hover, que es hacer una especie de círculo sobre la misma posición para tratar de encontrar señal de nuevo. Puede simplemente quedarse estático y elevarse buscando señal. Puede regresar al punto de origen. Puede esperar hasta que recupere la señal o se acabe la batería. Y lo otro que yo puedo hacer directamente con la señal es perder el link de GPS o bloquear esa señal. Esa señal típicamente generaría que el dron regrese a su sitio o donde esté, se parquee, se quede ahí, porque no sabe para dónde va. Pero ojo, como vimos antes, en los niveles de autonomía, ya las aeronaves con niveles de autonomía de nivel 4 o nivel 5 pueden incluso, sin tener su GPS funcionando, reconstruir una ruta de regreso o terminar una ruta programada. Y lo hacen al mejor estilo de cómo se navegaba en los viejos tiempos, como si tuviera una regla de cálculo y van diciendo tanto tiempo a tal velocidad en tal dirección, tanto tiempo en tal dirección para tal lado, y así sucesivamente. Entonces, las medidas más utilizadas hoy en día en el ámbito civil tienen que ver con bloquear la señal de GPS e inhibir el link de telemetría. Son las dos que más se utilizan. Y aquí entonces vienen unos temas muy, pero muy importantes. Y es, ok, ¿y cómo hago eso? ¿Y en qué banda? Entonces, aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay aeronaves de diferentes tipos que trabajan en 2.458 en otras bandas de RF. Y por ejemplo, aquí hay el más típico es el GNSS, que es el L1, que utilizan típicamente GLONASS y GPS. Pero cada vez más los drones vienen con opciones adicionales de trabajo por diferentes frecuencias e incluso con receptores que ya son multiseñal, L1 y L2, y ahora está empezando a verse ya incluso un L6. Bien, ¿para dónde vamos? Yo sigo pensando que lo que más impacto va a tener en las operaciones de drones es la difusión amplia y rural de las redes 5G. Creo que en nuestro país la veremos todavía en un buen rato. Creo que solamente lo tenemos en ciertos escenarios urbanos, pero creo que ese es el escenario que más va a cambiar con todo este escenario. Ok, entonces yo voy primero a detectar. Bien, entonces, yo puedo detectar de diferentes maneras y una detección efectiva típicamente está ligada con la posibilidad de mezclar varios sistemas a la vez. Entonces, mi primera digamos, alternativa tiene que ver con un radar activo. Pero un radar activo tiene un problema. Y es que los radares en su gran mayoría están hechos para ignorar objetos pequeños que se muevan de forma errática porque típicamente son pájaros o aves, cosas por el estilo. Entonces, para que un radar pueda detectar un dispositivo como un dron cuadricóptero,
que tiene una señal transversal de radar que puede estar alrededor de los 50 centímetros o incluso menos, o ya tiene que estar muy cerca o tiene que ser muy, muy costoso. Luego está el RF pasivo. El RF pasivo es tal vez el que empieza a coger más fuerza. En la medida en que alguien en cualquier sitio enciende o el dron o el controlador, se está emitiendo una señal. Y esa señal va a viajar por el espacio sin límite, lo que dé con la potencia que tiene. Entonces, si los drones modernos tienen alcances de 3, de 4, de 5 kilómetros, quiere decir que esa señal RF va a viajar por lo menos esos 3, 4, 5 kilómetros y la voy a poder detectar. ¿Sí? Aquí el problema empieza a ser, ok, tengo una señal de RF, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? Hay otro sistema que ahora se está volviendo muy conocido, otro medio, perdón, no sistema, otro medio, que es el medio acústico. Bien, en muchos lados decimos, ah, no, pero miren lo siguiente, una, ¿cómo se llama esto? Anécdota de la vida real. Los drones Shahed, que creo que algunos habrán visto que son unos drones como de forma triangular, con un motor en la parte de atrás y como dos palitas en los bordes, que son típicamente fabricados, les cuento, son fabricados en Irán, son fabricados en Rusia y son fabricados en Venezuela. Usan, para mantener su costo muy bajo, un motor de dos tiempos, de estos que se parecen a los de las bicicletas, las bicimotos de los Rapis y de los domicilios y todo lo demás, y que emiten un sonido bastante molesto. Entonces, resulta que la detección acústica para detectar e incluso posicionar las hordas de esos drones cuando están cruzando el territorio ocupado de Rusia hacia Ucrania se volvió el más preciso de todos. Entonces, Ucrania terminó estableciendo una red de estaciones de escucha. Con esas estaciones de escucha pueden triangular la posición de los drones y luego usan los drones FPV, que son estos droncitos chiquitos de carreras que son terriblemente rápidos y con pilotos de una habilidad enorme consiguen impactar los drones, que típicamente llevan un vuelo perfectamente regular, y derribarlos antes de llegar al objetivo. Entonces, este tema acústico que se había más bien como dejado de lado, volvió a tomar fuerza gracias a los temas de la guerra de Ucrania. Las cámaras de video, las cámaras de video cada vez más se vuelven interesantes en este tema. Incluso si alguno es medio conocedor o fanático del tema de los aviones de guerra modernos, van a ver que en todos ahora hay una cosa que se llama el Infrared Search and Track, ¿sí? Que no es otra cosa que una cámara de video con una altísima densidad que permite sobre un telón de fondo distinguir o un punto digital moviéndose o un punto digital de diferente temperatura. Entonces las cámaras, digamos que hay cámaras hoy en día que permiten hacer ese tipo de detecciones a 50, 60 kilómetros. Obviamente son cámaras que valen 5, 8, de golpe más millones de dólares. Pero con una cámara de 48 megapíxeles, de 30 o 40 mil dólares, yo sí puedo detectar una aeronave no tripulada del tamaño de un Phantom 4 a entre 3 y 5 kilómetros sin ningún problema. Entonces, ok, por ahí sí puede suceder. Me voy a saltar un poco este tema de Aeroscope y el ADS-B y el AI de fusión de datos por una razón. Son típicamente de aeronaves de los grupos 4 y 5, que no son necesariamente parte del tipo de cosas que vemos en nuestro medio y en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Al final, termino con 4 elementos básicos. Hoy, para mí, el más importante es el RF pasivo. Y un RF pasivo que me permita en un diseño de angulación. Mi segunda opción es
el radar activo, y en cualquiera de los dos casos complementarlo con la posibilidad de video verificación. ¿Mm? Entonces, la primera parte de mi problema típicamente se resuelve con radar activo o arresto pasivo. Y entonces, dependiendo de eso, yo empiezo aquí a mirar cómo es mi concepto de áreas de alerta temprana, de ataque y área de no-fly o área protegida. Luego tengo que empezar por determinar la forma en que voy a neutralizar un aparato de estos. Entonces resulta que yo podría, por ejemplo, neutralizar, vamos a hacer el ejemplo más drástico de todos, el que vimos en Oriente Medio, donde un misil sale, le pega al dron. Y si ese misil iba desde la península arábica a un buque en el mar, es interceptado, estalla y hay un poco de fragmentos por ahí. Ok, tal vez no pasó nada. ¿Mm? Pero esa misma operación, encima de un área poblada, o encima de un área industrial, o encima de una metrópoli, el escenario es distinto. Entonces, no siempre esa neutralización cinemática y de destrucción es, es sin efectos secundarios. ¿Sí? Entonces, en la muerte suave, típicamente lo que busco es eso, que el dron se regrese a su punto de origen o que simplemente donde está se quede hasta su muerte por consumo de batería. El Smart Jamming, ese que le digo que muchos lo pregonan, yo no lo he visto porque asumir el control no es tan sencillo. La muerte dura es ya una señal de RF tal que prácticamente fríe la tarjeta de control a bordo de la aeronave y lo que provoca es derribo inmediato. La cinemática calibrada es un poco la que hablamos de usar, por ejemplo, una escopeta de perdigones o un sistema de balas, de proyectiles. Y la energía dirigida es cuando yo ya tengo una, digamos, precisión clara del objetivo y puedo discriminar específicamente a quién le estoy apuntando, o un, EP, o un pulso electromagnético o un sistema de alta energía como un láser. Lo ideal es que yo todo esto lo pueda eventualmente y de alguna manera llevar a un centro de comando y control. Eso es un C2, comando y control. Puede ser móvil, puede estar embarcado, puede estar en un punto fijo, pero esto lo que me da es la posibilidad clara de hacer un seguimiento y control de la situación que estoy teniendo en el exterior. Entonces, por ejemplo, yo soy, eh, pongo un caso, un puerto en el Pacífico que queda al frente de Buenaventura, donde el problema gigantesco es gente tratando de abordar los buques con drones cargados con mercancías no deseadas. En ese caso, en ese caso, la auditoría de esa operación, de cuándo la detecté, dónde la detecté, por dónde lo vi, todo eso se vuelve muy, pero muy importante. Entonces, no es solamente detectar el aparato, detectar el bicho y hacer algún grado de neutralización o ejercer alguna de las neutralizaciones, sino que además se vuelve muy importante la trazabilidad de lo que yo haya hecho al respecto o cómo haya dado respuesta a una amenaza que se encontró. Por ejemplo, y volviendo al caso de Buenaventura, en el caso de Buenaventura, por ejemplo, el tema de poder hacer este tipo de protección a lo largo del canal de acceso del puerto sería muy, pero muy, muy interesante. Ahora, ahí hay varios puertos en toda la zona, entonces no necesariamente un solo puerto lo va a poder cubrir a todo. Entonces ahí habría que pensar en cómo diseñar y organizar un sistema por parte de alguien que los pueda integrar a todos. Entonces, en un escenario como eso, uno puede instalar, como ven aquí a la extremo derecho, varios de estos sistemas. Típicamente esos sistemas son una pareja, la pareja de detección y la pareja de neutralización. Típicamente se opera en pareja y uno tendría que hacer un despliegue de forma tal que entonces los alcances y estas tres zonas que están aquí en la parte central, aquí en toda la mitad,
me quede ese canal de acceso al puerto, por ejemplo. Eso ya es parte del diseño y de la manera como uno decida desplegar la solución. Muy bien, tal vez lo que más alcance nos pueda dar es el radar. Sí, efectivamente. Un radar nos puede eventualmente mostrar un objeto a determinada distancia y ya hay algunos radares EASA de tierra que nos permitirían eventualmente tener incluso lo que se llama casi una detección con traza para intercepción. ¿Sí? Es posible tener aquí alcances de 18 kilómetros en objetos como un dron Matrix MT5, Mavic MT, Matrix MT50, perdónenme, que es un aparato que tiene una sección transversal de radar que es, mentira, no es de caso ser 1 metro, pero sí es más de 50 centímetros de sección transversal para el radar. Entonces, este sería como una primera línea de defensa cuando yo tengo un caso como por ejemplo que he mencionado de un canal de acceso al puerto. Luego está el tema de optical tracking. El optical tracking hoy en día es increíblemente interesante de evaluar y valorar. El único problema del optical tracking es que pues yo estoy sujeto al campo visual que me permita el producto que yo estoy utilizando. Pero hay productos para este tipo de cosas que incluso me dan campos visuales con aperturas de 60 grados, con un cono, una apertura de 60 grados. Entonces, una rotación bien programada o un buen diseño de superposición de varias cámaras, de estas cámaras, me puede dar, me permite establecer, por ejemplo, unas barreras que si son traspasadas me dan una alerta temprana. Entonces, me sirve para hacer una muy buena, un cerramiento, un corralito, por así decirlo, cuando yo tengo una instalación muy grande como algo de lo que se pretende aquí eh, ejemplificar. Y finalmente, lo de Radio Recognize and Surveillance, que es de 3 kilómetros, aquí todavía estamos hablando de estos 3 kilómetros, porque acuérdense lo que mencioné, esto se vuelve detectable a partir del momento en que el dron o el control emite su señal de radio propia, ¿sí? Pero ya nos está pasando lo que mencioné con los sistemas estos de grado de autonomía 4 o 5, que ya el dron no viene emitiendo una señal, sino que simplemente viene con una ruta preprogramada y la ruta preprogramada le dice, venga, usted se va a parquear en la mitad de estos 4 silos y ahí va a caer y cuando caiga ahí, no sé, lo que caiga, lo que tenga, lo que cargue, lo que haya incluido, hará su daño. Entonces, este escenario de los 3 kilómetros empieza a verse afectado por el problema de la autonomía de los drones. Entonces, el concepto es generar este tipo de domos de protección. Skydome, aunque Skydome es un nombre comercial, el concepto es prácticamente el mismo en cualquier proveedor. Entonces yo parto de definir mis zonas protegidas, mis zonas de negación total de espacio aéreo. Incluso puedo aquí determinar algunas zonas que son las zonas de deshabilitación, es decir, yo podría determinar en algún lado de este polígono la zona donde cuando yo tenga un dron y si efectivamente tomo el control, allá lo hago parar, bajar o caer, dependiendo del caso. Y finalmente, aquí, ahora, este tipo de cosas, como les digo, responden a un diseño. Entonces, el diseño puede tener varias estaciones de radar, puede tener video, puede tener RF pasivo, puede ser escalonado uno sobre el otro, pero aquí el ejercicio es particular dependiendo de la protección que yo quiera ofrecer. Y finalmente les muestro este que mencioné que les iba a mostrar en un momento este. Este que ustedes ven aquí en el costado derecho es de una fábrica que se llama Fortem, que estas dos imágenes son de Fortem, y Fortem tiene una cosa que se llama el Drone Hunter. El Drone Hunter tiene un dispositivo aquí en la parte de abajo que despliega una red de un material especial que atrapa al dron intruso y al bloquear las hélices, pues obviamente lo deja colgando
El primero tiene un winche, lo suspende y lo lleva al área de que se haya diseñado para o que se haya definido para deshabilitar. Tuve la fortuna en un evento de ver esto funcionando y es absolutamente increíble, increíble. Pero para que esto funcione, todo depende muy bien de la calidad de cómo se haya decidido y diseñado la ubicación de los radares, porque el aparato interceptor se guía a partir del procesamiento de las señales de los radares que hace el sistema desplegado en campo. Entonces, lo uno y lo otro, eh, total, al final, una experiencia espectacular, ve cómo esto de golpe y pum, atrapa el aparato. Hay escenarios donde esto es perfectamente válido. Si yo estoy tratando, por ejemplo, hay un caso en Francia de alguien que metió un dron en una planta nuclear solamente para demostrar que era vulnerable y eran unos ambientalistas. Ok, ese es el escenario donde una cosa de estas por su costo, pero por el efecto que podría tener no tenerlo, vale la pena, vale la pena. No sé si en nuestro país, pensaría yo que nosotros tenemos algunos puntos críticos, como puede ser Barranca Bermeja, como puede ser la zona de refinería Timamonal en Cartagena o la zona de Coveñas, el terminal de Coveñas de exportación de petróleo, que tendrían el mérito de tener algo de este estilo. Y finalmente están los múltiples y montones de dispositivos de mano, dispositivos de punto. Aquí simplemente depende de que alguien tenga el aparato prendido, lo haya cargado, esté con el aparato en la mano. Estos aparatos hay de todos los sabores, estilos, tamaños, colores y precios, porque precios he visto desde 25.000 hasta $100.000. ¿Sí? Pero dos temas muy, pero muy importantes. El primero, el número de frecuencias o el número de bandas que pueda cada aparato. Aquí simplemente dice 5, 4, 3, no importa, 6 o más y que por lo menos haga L1 y L2. Si alguno de ustedes en algún momento dado se ve en el proceso de tener que comprar un aparato de este estilo. Y lo segundo, que creo yo que es muy, pero muy importante, aunque en estos por lo menos aquí se ven todos muy parecidos, es el AP rating, porque es que esto solamente tiene sentido si yo estoy afuera en el campo con el aparato prendido y estoy tratando de ubicar drones. Llueva, truene o relampaguee, no importa. ¿Sí? Entonces, si yo estoy allá afuera con mis botas machita y con un impermeable y todo, pues poder sacar el aparato y que el aparato pueda y aguante el agua que está cayendo conmigo sin ningún problema. Ahora, este tipo de aparatos los hemos visto recientemente en las noticias, porque, por ejemplo, fueron los que se usaron o los que ya se anunciaron que fueron adquiridos para los problemas que hemos tenido de drones en los escenarios del Cauca. Eh, Unos de estos fueron también parte de la solución de protección de drones de la COP16, ¿sí? También hubo varios de estos. Y hay otros escenarios donde también se han comprado. Nosotros particularmente participamos en un caso donde la alcaldía de Medellín compró uno de estos para la policía, ¿sí? Entonces, eh, bueno, y ahorita hay unos de, ¿cómo se llama? Drone Shield, se acaba de ganar un tema, una empresa muy interesante de origen australiano que se acaba de ganar un concurso que había por ahí abierto en nuestro país. Entonces, ¿qué? Estos aparatos están funcionando a la medida que el operador esté al lado funcionando con ellos. Es de ventaja y desventaja, pero son tal vez los que más hemos conocido y los que más hemos visto. Entonces, ¿cómo arranca un proceso de esto? Recoger datos y alerta temprana. Típicamente son aparatos, sensores tipo RF, de múltiples frecuencias, se trabajan diferentes tipos de antena, se maneja muy parecido a un enlace de radio que se usa para exteriores con sus respectivos aislamientos y todo lo demás. Y tienen la ventaja grandísima de que estos se conectan típicamente por una red Ethernet al centro de comando y control. Esto no tiene mayor problema ni complicación. La etapa 2,
lo hemos mencionado, tiene muchísimo que ver con la verificación. Esto en términos generales es situational awareness. Sin embargo, aquí hago un comentario que es eh, de muy alto valor a la hora de pensar en una solución de este estilo. Aquí pasan dos cosas. La primera, que yo tenga la capacidad de usar analítica de video para determinar si lo que estoy viendo es amenaza o no, y eso le agrega valor a la parte de video en una solución de estas. Y perdónenme, me devuelvo aquí un momento. En esta etapa de sensores de RF, vale montones, o es lo que más vale, la base de datos que el fabricante diga, alegue, demuestre tener. Porque resulta que ellos, dependiendo de esa base de datos, entonces pueden identificar, ah, se prendió un Autel 3 Evo, no, el que se prendió es un Mavic 2, no, el que se prendió es un Parrot, no sé qué. Esa base de datos, que es un trabajo constante que ellos tienen que estar haciendo para alimentar sus sistemas, es la clave para poder decir qué aeronave y por ende es un factor muy, muy, muy importante para poder establecer las contramedidas, porque las contramedidas van a estar relacionadas con qué es lo que yo finalmente quiero bloquear. Y si estoy trabajando en 2.4 y tengo una contramedida para 5.8 o algo al contrario por el estilo, pues estoy como en la propaganda de un banco que dice que estás en el lugar equivocado. Entonces podríamos tener un problemita bastante grave porque tenemos un sistema que no sirve. Ahora, varios de estos sistemas se han especializado en la detección y la mitigación de los drones comerciales. Acuérdense en el puro comienzo, los grupos uno y 2. Ni siquiera el grupo 3, los grupos uno y 2. Y poder hacer la defensa contra ese tipo de sistema. La arquitectura básica, ustedes me imagino que se la pueden imaginar así. Yo tengo un grupo de edificios, una serie de edificios, hago mi detección y análisis, tengo entonces mis servidores de analítica o mi procesamiento de analítica, ahora algunos de estos ya lo tienen en la nube. Yo desde aquí le llevo a mi sistema de comando de control y desde el punto de vista de los servicios de nube, yo actualizo mis sistemas de base de datos, imágenes de reconocimiento y cosas por el estilo. ¿Qué hago? Típicamente tengo que mezclar sensores de corto y largo alcance. Perdón, sensores de corto alcance y sensores de largo alcance, como los que ustedes ven en este lado. Y esto todo al final de cuentas no es nada diferente del diseño. Si yo llegara a poner un sistema de estos, pero está en la parte de atrás y la aproximación viene al contrario, pues mi sistema no va a operar tan rápido y no va a cumplir la misión específica. Y esto sí que es interesante. Miren lo que, no sé si alguno de ustedes se acuerda o alguna vez leyó por ahí el tema del ataque con drones que sufrió la refinería de Aramco en Arabia Saudita. Pues bien, los sistemas de detección de esa refinería estaban en su gran mayoría orientados al sur, porque Arabia Saudita mantenía una serie de problemas con Yemen específicamente, y se esperaba que la amenaza viniera de Yemen y resultó que no, que la amenaza llegó por el norte y entonces el tiempo de reacción fue mucho más pequeño, la detección para cuando ya fue evidente fue muy encima y entonces los daños que se alcanzaron a generar en esa refinería fueron significativos. Nada diferente a aquellos de nosotros que estamos por ahí acostumbrados a trabajar con infraestructura y redes de datos y cosas por el estilo, que un esquema de este estilo, mi respectivo switcheo, mi forma de llevar información de un lado al otro, cómo hago mi redundancia, cómo pongo, por ejemplo, uno o dos canales, un canal de redundancia. Miren cómo volvemos ya a la esencia y a lo más simple de infraestructura de redes. Pero sí, efectivamente, esto es lo que al final de cuentas termina uno desplegando para poder interconectar todo el sistema. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Drones de inspección, drones de diferente estilo para hacer
temas de tuberías y ese tipo de cosas, temas con robots eh, milimétricos para ese tipo de cosas, para hacer inspecciones de calles, para hacer inspecciones de tierra con diferentes aparatos, para hacer, por ejemplo, seguimientos de un canal de acceso o, por ejemplo, de la sedimentación en un río, en un puerto, detección y protección, por ejemplo, de posibles intrusos que quieran pegarle algo por debajo aquí a los barcos, las amenazas aéreas, etcétera. Todo esto, todo esto a futuro muy cercano es un ecosistema IoT y esto va a tener un montón que ver con recolección de información IoT en muchísimos niveles y poder alimentar sistemas de inteligencia artificial. Y eso nos lleva a un pequeño detalle, que entonces cualquiera de estas soluciones, eh, por definición, así lo pienso, así lo digo cada vez que tengo una oportunidad, debe llevar o debe tener en consideración una protección contra ciberamenazas. Tal vez lo mínimo, EDR, Endpoint Security, para proteger todos los dispositivos que yo tenga en campo, o OT Security, porque cuando tengo dispositivos de estos desplegados, por ejemplo, una refinería sobre una red industrial, pues necesito que esa red OT tenga la protección mínima para que mi sistema antidrones esté siempre en línea. Un ciclo general de todo esto, pues aquí tenemos todavía unos desafíos muy importantes para hacer cualquier interferencia de una señal de RF en nuestro país. Hay una dirección en el Ministerio de Comunicaciones a la que se debe ir a pedir permiso. La Agencia Nacional del Espectro está en este momento trabajando. Sí, tuvimos la oportunidad de tener un par de reuniones con ellos y están trabajando en qué y cómo debe esto tratar de regularse, porque pues la idea es que se pueda defender una infraestructura crítica, pero que no tenga que pasar esto por una serie de cantidades de utilizaciones y cosas que a la postre le quiten la eficiencia y la rapidez de reacción a un sistema. Eh, los generadores de demanda, al final de cuentas, tienen que tener en cuenta sus responsabilidades. Aquí hay un caso tan sencillo como que si un dron cae sobre un tanque de almacén, ¡uy! Qué pena con ustedes, algo pasó por aquí. Es como la hora de los colegios entrando, qué pena. Eh, entidades de educación para formación, para investigación, para promoción de las soluciones y por supuesto llegar a conformar grupos de operadores idóneos y operadores que sean eh, adecuados para la operación. Señores, nuestro temario acabamos de completarlo. Entonces, no sé, pensaría yo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Ingeniero Rafael, sí, tenemos una pregunta del ingeniero Carlos Cano. Nos pregunta, ¿inhibir frecuencias de uso libre puede traer problemas y multas con la ANE si no cuenta con los permisos? Sí, lo mencionamos hace un momento, de que la pregunta fue un poco antes. Eh, mira, la ANI todavía no tiene este tema específicamente detallado. Como les digo, tuve la suerte de participar en una reunión con ellos. Sin embargo, por ejemplo, bloquear una señal de GPS como se hace en las cárceles tiene ya unas sanciones establecidas. Lo que pasa es que ellos eventualmente tendrían que llegar a un escenario particular para esto, pero hoy en día hay una dirección, si mal no recuerdo ahorita el nombre es la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Telecomunicaciones, que es a donde yo tengo que llevar una solicitud para pedir un permiso para hacer la inhibición de señales, por ejemplo, alrededor de la estación de bombeo de Araguaney en el Meta, para poder desplegar un sistema de esto. Entonces la respuesta es sí, sin embargo en la ANI todavía están trabajando en la mejor forma o la forma idónea de manejar eso.
Perfecto, ingeniero. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué implicaciones legales tiene derribar drones, ya que bajo Código de Comercio y disposiciones de la Aerocivil y FAC, el derribo de aeronaves solo es potestativo de la FAC? ¿Hay algún protocolo nuevo? No, aquí también estamos todavía en pañales, estamos todavía haciendo algunos trabajos, pero en la medida en que muchos de los drones lo que hacen es regresar a su sitio de origen, no estamos específicamente derribando. Entonces, por ahora, lo que se trata de hacer es que al hacer interferencia de las señales de telemetría, principalmente de telemetría, y la señal de GPS, aunque la señal de GPS es un poco más, lo que acabamos de decir, más riesgoso, yo puedo activar el protocolo de failover y que una aeronave se regresa a su punto de origen, y entonces ahí no estoy exactamente derribando a nadie. ¿Mm? Entonces, ahí todavía, lamento no poder dar una respuesta precisa porque todavía hay unas consideraciones que están en proceso en la aerocivil. Perfecto, ingeniero. Tenemos una manito levantada del ingeniero Juan Andrés Reverén. Ingeniero Juan Andrés, adelante. Bueno, mientras tanto aprovecho para recordarles a todos los datos de contacto que están en este momento en la parte principal de la pantalla. Cualquier consulta Ingeniero Juan, adicional, cualquier cosa, bien sea por esos correos o esos números, con gusto, será un gusto ayudar y colaborar en la forma que sea necesaria. bueno, el ingeniero Juan Andrés no logra como tal activar el sonido. Bueno, ingeniero Rafael, en este momento invitamos a los participantes a que si tienen alguna pregunta puedan activar su micrófono o escribirla a través de la caja de preguntas en el chat para que el ingeniero Rafael como tal nos pueda brindar alguna respuesta sobre el tema. Muchas gracias a ti. Estamos acá atentos. Eh, Aquí, como les digo, eso es un escenario que en RF va a dar mucho, pero mucho que hacer, porque al final de cuentas esto es un tema de inhibición y resistencia. Hay algunos escenarios donde ya conocemos cómo uno puede hacer unas frecuencias un poco más duras eh, a interceptaciones y a la superposición de frecuencias con mayor potencia y cosas por el estilo. Entonces creo que apenas estamos empezando a ver la cantidad de cosas que por aquí van a funcionar. Eh, Bueno, rápidamente queremos invitar a todos los asistentes a nuestra próxima conferencia, que es la conferencia de liderazgo a través del programa de programación neurolingüística, que se llevará a cabo el día de mañana, 12 de febrero a las 3 p.m. virtual. En este Además que momento, está muy interesante esa de programación neurolingüística. sí, es una conferencia que nos han solicitado varios asistentes, entonces va a estar. Bueno, en este momento tenemos una pregunta del ingeniero Diego Fernando Inestrosa. ¿Pueden correr para ver el número de teléfono? Ya miramos, no es. Ah, Creo que está preguntando por el número de teléfono. sí, ya ingeniero le vuelvo a los permisos. No, pues lo escribo aquí en la cajilla de mensajes. De igual manera, ya le volví a dar el permiso de presentador, por si quiere Espérate, volver. porque ya había cerrado el PowerPoint ya, pero acabo de poner ahí. Ah, mira, ahí lo puse, sí, creo que lo estás viendo solamente tú los dos números y los puedes En el refrescar. chat, no, Sí, todos lo estamos viendo. Ah, solo para organizadores. sí, ahí dice Only Organizers. Si tú los puedes ahí, por favor, compartir.
todo caso, el número directo lo tenemos por 324-562-7174. 324-562-7174 y ahí tenemos WhatsApp y WeChat. ¿Charles, estás ahí? Bueno, a todos los participantes queremos darle las gracias como tal por su participación activa. Muchas Queremos gracias a todos. como tal a responder la encuesta que quedará al final de nuestra conferencia. El ingeniero Rafael Padilla, muchas gracias por su participación en el tema expuesto. Esperamos volver a contar con su participación en próximas conferencias, ya que son temas de bastante interés para nuestros ingenieros. Muchas Muchas gracias y me acabo de escribir la página web de World UAV Federation para Colombia. Si la puedes compartir a todos como un eh, último detalle ahí antes de terminar. gracias. Claro que sí, ingeniero. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está, para que los que nos acompañaron de golpe puedan mirar más cositas y más datos de lo que ha pasado por aquí en nuestro medio. Entre tanto, Sandra, muchas gracias. A Cien, muchas gracias, pero sobre todo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, ingeniero, que tenga usted un feliz resto de día. A todos los Muchas participantes, gracias. feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego.